al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, como siempre un programa de jóvenes para jóvenes donde hablamos, analizamos e intentamos debatir las noticias de la semana en Colombia, una semana de visita oficial del presidente de la República, Gustavo Petro, el mandatario que estuvo en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde habló de la guerra, habló de cambio climático y bueno, mencionó a Venezuela y Cuba, que dijo son países rebeldes, sin pronunciarse de fondo de la crisis política del vecino país. Sí lo hizo en una entrevista con el canal CNN, donde aseguró que ni Lula da Silva, presidente de Brasil, ni Gustavo Petro, presidente de Colombia, reconocerán los resultados hasta que no se publiquen las actas electorales. Para el presidente de la República, la semana termina reunido con los magistrados de las altas cortes que están en su cumbre, en su reunión en el eje cafetero, en Manizales. Esa fue la ciudad escogida para hablar de justicia y sobre todo para intentar sumar, para intentar reconciliarse con el gobierno después de tan difícil situación vivida por declaraciones del presidente Petro. Entre ellas, recordemos que habló del magistrado Chaverra, el magistrado presidente de una de las altas cortes en Colombia, al que dijo que no entendía cómo un negro al mismo tiempo era conservador, y eso cada vez ha distanciado más y más a los magistrados. Por eso el presidente de Nueva York llega precisamente a esa novedad, a intentar acercarse con los magistrados al eje cafetero, y esa fue su agenda terminando esta semana. Pero también fue la semana difícil en economía, ni hablar del panorama en Ecopetrol después de que JP Morgan bajara la calificación para Ecopetrol. Ecopetrol, que es la joya de la corona, es la empresa pública más importante de este país, y dice JP Morgan que hay riesgos, que hay 4 razones, desde los paros de camioneros hasta la inestabilidad política y la decisión de no participar en proyectos de fracking en Estados Unidos que afectan a la petrolera, lo que se traduce en problemas para la economía pública y claro, para los accionistas, mucho más cuando estamos hablando de economía por los problemas del presupuesto general de la nación, los problemas de un presupuesto que se hundió, que definitivamente se cayó en el Congreso y que ahora habrá que esperar hasta el 20 de octubre para que sea el presidente de la República el que lo emita por decreto. Levantan la mano la registraduría, los gobernadores e incluso alcaldes pidiendo que ese presupuesto tenga en cuenta no solo la plata que hay, que no cuente con otra reforma tributaria que no les han aprobado al gobierno en el Congreso, pero sobre todo que garantice la plata, por ejemplo, para las elecciones del próximo año y también para los departamentos. Cambios esta semana en el gobierno. Se va el director de Migración Colombia, se va el director de la Superintendencia de Servicios Públicos. Es Dagoberto Quiroga, esta última renuncia, la que más ha causado rumores porque se habla hasta de interceptaciones chuzadas en esa superintendencia a empresas que vigilan. Él lo niega, pero hay que esperar qué decisión toma el presidente Petro con 2 ex M19 muy cercanos del corazón del petrismo y de sus principios. Pero también fue esta la semana de muchos incendios, y aunque aparecieron algunas lluvias aisladas, el tema del agua y la generación de energía sigue siendo la gran noticia en Colombia. Bienvenidos a este resumen de las noticias de la semana. En minutos vamos a hablar del presupuesto y de una cosa fundamental, de lo que pasó con la Registraduría General de la Nación, porque en el proyecto de presupuesto que se le hundió al gobierno en el Congreso se planteó la posibilidad de quitarle 3 billones de pesos a la registraduría de cara a las elecciones de 2026. Es que el otro año ya comienzan a organizar esas elecciones y eso ha causado mucho revuelo político. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasa si le dan menos plata a la registraduría? ¿De verdad hay un plan para quitarle plata a la registraduría o es una exageración de quienes no entendieron el presupuesto que presentó el gobierno, que es la tesis del ministro de Hacienda? Ese es el tema de esta noche. Por eso una pausa y en segundos saludamos a nuestros panelistas para que podamos entender lo que pasa con la registraduría y con el presupuesto, para que podamos entender si hay o no un riesgo de las elecciones de 2026. Usted puede participar en redes sociales usando numeral El Andén. Ya regresamos. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión.
súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros esta noche en la que vamos a intentar explicar lo que está pasando con el presupuesto general de la Nación, pero más allá de eso, con todo el ruido alrededor de la Registraduría Nacional. Y para eso, primero saludo a nuestros panelistas, a esas caras conocidas que nos van a ayudar a entender si en realidad hoy en Colombia hay algún riesgo latente para la Registraduría y para las elecciones de 2026, además para el año preelectoral, que es el próximo 2025. Y arranco con quien está a distancia. Se suma esta noche Germán Macías Gómez, que es consultor en asuntos públicos, cara que recuperamos. Bienvenido, Germán, buenas noches. Camila, un gusto saludarlos desde lejos y poder compartir panel con estos maravillosos amigos y hablar de este interés. Sí, sé que además ustedes son caras muy conocidas que están en este cuento de la política hace mucho y por eso ahora la mujer de la mesa, Laura Daniela Peñuela, se suma esta noche al andén. Laura, qué rico que esté aquí, bienvenida. Gracias, yo siempre estoy feliz de participar en estos espacios y de poder compartir contigo, Camila. También a Cristian Romero, que es analista político, que está con nosotros en el andén. Cristian, buenas noches. Hola, un saludo para todas las personas que nos escuchan, para ti, Camila, y los compañeros de panel. Usted que sabe muy bien cómo funciona la registraduría, será un gusto tenerlo aquí. También César Alejandro Cano, que es profesor de Derecho Constitucional. César, bienvenido. Muy buenas noches a todos, es un honor para mí compartir panel con todos ustedes. Y a la audiencia, buenas noches. Si les parece, arranquemos con la mujer de esta noche. Laura, la Registraduría Nacional ocupó los principales titulares esta semana, producto de una advertencia, de una alerta y la posibilidad de que le quiten 3 billones de pesos a el ente encargado de organizar, de planear y de ejecutar las elecciones en Colombia. Finalmente no hay presupuesto en Colombia, eso se cayó en el Congreso de Colombia, por lo tanto no sabemos qué va a pasar con el presupuesto de la Registraduría. ¿Usted cree que hay un riesgo hoy en Colombia para la Registraduría Nacional? Bueno, yo creo que hay que empezar diciendo que el gobierno Petro ocupa un puesto y un puesto temporal en el Ejecutivo. El gobierno Petro no es todo el Estado, el gobierno Petro no es la registraduría. Y digamos que si bien se cayó el informe de la ponencia, que era donde existía el error, que pues digamos que no, al final del día yo no puedo asegurar si fue intencional o no. Lo que sí puedo decir es que ese error tan exacto pues sí resulta ser un poco extraño, y aún más extraño que los congresistas firmaran un informe de la ponencia y después dijeran que ellos tampoco sabían que esto iba a pasar. Lo que sí es seguro es que primero el próximo año no son elecciones, es el 2026 y digamos que seguido a esto el presupuesto que va a quedar es el presentado por el gobierno, 511 billones, ya que hay, digamos que unas reglas en el presupuesto y deben ajustarse a un marco fiscal de mediano plazo, y tú no puedes sacar un decreto que le hacen falta 12 billones, que es lo que quieren buscar con la ley de financiamiento. Hasta donde tengo entendido, el presupuesto de la registraduría incluso disminuyó un poco, pero no de manera sustancial, y tampoco lo que quería presentar el gobierno en el informe de la ponencia. Laura tiene razón, Germán, el próximo año no hay elecciones, es el año preelectoral. Sin embargo, sí serían 3 billones de pesos menos para empezar a planear lo que va a ser la próxima elección de presidente en Colombia. ¿Usted coincide con Laura que esta es más una alarma de lo que va a ir en 2025 que no afecta al proceso de 2026? Yo con Laura. Se me está cortando, voy a intentar recuperarlo, creo que ahí estamos perdiendo esa conexión. Mientras lo recupero, Cristian, regreso con usted. ¿Usted cree y coincide con Laura que este no es un riesgo para las elecciones, que es para 2025? Creo que sí es un riesgo, y creo que estamos omitiendo, y yo hacía esa alerta también a varias personas, a varios congresistas, y es que olvidan que en el 2025 sí hay elecciones, hay unas elecciones que son los Consejos Nacionales de Juventud. Esas elecciones tienen un dinero asignado que no fue asignado en este presupuesto y dejaba a la registraduría sin plata para poder hacer esas elecciones. Y también tener en cuenta que las elecciones del 2026 se empiezan a organizar desde el 2025, desde marzo. Es que las elecciones no se organizan a 3 meses de llegar a la elección, sino eso se organiza desde antes, desde el marzo del 2025. Tiene que salir el calendario electoral para poder organizar todo el andamiaje logístico. Es que las elecciones que se votan ese día por las autoridades, que se votan ese día, no es lo que cuesta 1 billón. Cuesta un año entero de trabajo de los funcionarios, de los papeles, de la inscripción de cédula, de la inscripción de
de candidatos, es un andamiaje demasiado grande que se está poniendo en riesgo en este momento por falta de recursos. Y entonces, César, ¿por qué el gobierno dice que no hay ningún recorte a la registraduría? ¿Qué es más una mala lectura del presupuesto que se presentó? Lo dijo, por ejemplo, el ministro de Hacienda, que la plata está, pero que como la registraduría no sabe cuánto se va a gastar el otro año, preferían llevarla a una bolsa distinta. ¿Esto es un error o es una decisión consciente del gobierno de cambiar la plata para la registraduría? Bueno, eso es una decisión concreta del gobierno, pero también quiero, digamos, no voy a decir esto en favor del gobierno y ni más faltaba, pero la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, como miembros de la Organización Electoral de Colombia, no todos los años pueden tener el mismo presupuesto. Y sí, es cierto, el calendario electoral comienza el próximo año y, por ejemplo, en el próximo año comienza la inscripción de cédulas de los ciudadanos, el próximo año los partidos políticos en el 2025 tienen que democráticamente hacer la escogencia y la conformación de sus listas. Tienen en diciembre, eso es el segundo domingo de marzo, luego 3 meses antes, por ahí el 11-15 de diciembre, tienen los partidos políticos que cerrar definitivamente sus listas e inscribir sus candidatos. Luego el proceso electoral sí comienza en el 2025. El periodo de propaganda electoral, la campaña electoral propiamente dicha, comienza en el 25. Bueno, que el día de las elecciones en que vamos a elegir Congreso y muy probablemente algunas consultas presidenciales va a ser en marzo del 26, pero es un periodo que comienza en el 2025, de tal forma que el presupuesto de la registraduría 2024, que no hay elecciones atípicas, por ejemplo, habrán en Aguachica o en donde algunos municipios en que el alcalde o el gobernador, en el caso del departamento, tengan una vacancia definitiva. Luego es lógico que este año el presupuesto de la registraduría, por no ser un año electoral, sea disminuido, pero claro que es una intención del gobierno y digamos que jurídicamente el compañero del Congreso nos podrá hacer las claridades del alcance que va a tener el presupuesto, si va a ser 523 o si toque, como lo anunció el senador del partido de la U, apellido Lemus, del Valle de Antioquia, que era muy probable que por vicios en el procedimiento de ese presupuesto que van a decretar la Corte Constitucional lo tumbe y le toque al gobierno sacar un decreto de repetición. Eso jurídicamente, digamos que la registraduría tiene su presupuesto. Aquí la intención con esto del gobierno, y lo preocupante realmente es la intención de ellos al verse perdidos democráticamente en el 26. Ellos no van a tener la representación política que hoy tienen. Y muestra de ello, y no nos podemos olvidar, se los pido, de las elecciones locales. Petro perdió las elecciones locales. Acuérdense que cuando él ganó, el alcalde de Medellín era Daniel Quintero, la alcaldesa de Bogotá era Claudia López y el alcalde de Cali era Jorge Iván Ospina, todos simpatizantes para aquel momento de su proyecto político. Hoy en esas mismas ciudades, incluyendo Barranquilla, son las autoridades locales abiertamente contrarias al gobierno. Eso es una muestra de que Petro va a perder las elecciones y que, como sabe que democráticamente no tiene la fuerza que tenía hace 4 años, está intentando, o eso pretenden, desestabilizar la democracia. Es decir, hay líneas rojas del Estado que no se pueden tocar y las están tocando. Mencionar una cosa, y es que el presupuesto lo rige el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Sí. Y hay unos principios del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Sí. Entre esos principios se llama unidad de caja. Y la unidad de caja es que no te puedes gastar algo que tú no tienes o presentar algo que tú no tienes. Y no es porque lo diga un senador, es porque está en la ley. Entonces volvemos al punto, el decreto saldrá o tiene que salir por 511 millones. Sin incluir la tributaria. Sin incluir la tributaria, por supuesto. Es que está en la ley. Entonces también la gente menciona, es que es una dictadura fiscal, no es una dictadura. ¿Qué es una dictadura fiscal? ¿Qué es ese término? Está en la ley, no es ilegal. Si el gobierno no toma una decisión, le toca al presidente por decreto o nos quedamos el otro año sin presupuesto para nada. Y es importante mencionar que el presupuesto que se le designó a la registraduría y el recorte que se le hace, hay que verificar en qué monto se le hace, porque no solamente son gastos de funcionamiento. Recuerden que hay varios tipos de recorte o de ápices que tiene el presupuesto general, y no todo tiene que ser necesariamente, o sea, lo que ustedes mencionaban de que la registraduría tiene que pagarle a la gente arriendos, sacar publicidad, eso hace parte de gastos de funcionamiento, eso no se le va a quitar. ¿Sí me hago entender? No, pero yo me refiero al periodo de campaña y del proceso electoral, eso le corresponde a los partidos políticos, no propiamente a la registraduría. No, digo,
que en el calendario electoral hay eventos preestablecidos que comienzan el próximo año, pero que no propiamente lo financia la registraduría. Pero sí, por ejemplo, hay que dejar el dinero, por ejemplo, para hacer los traslados de los registradores y las primas electorales para los miembros de la Esos son gastos de registraduría. funcionamiento. Pero con Exacto. esa teoría que además plantea César Germán, voy a ver si aquí tengo mejor suerte con usted. Él dice que esta es una decisión deliberada del gobierno para debilitar las elecciones. ¿Usted considera eso? ¿Hoy el gobierno quiere debilitar el proceso electoral de 2026? Yo en esta discrepo con mi buen amigo César. Yo no creo que el gobierno quiera debilitar digamos, las elecciones en sí, sino que quiere mandar un mensaje político. Es claro que en este punto atacó dos entidades fundamentales para los partidos políticos. Uno, por la registraduría. Ya lo decían mis compañeros del panel, hay unas obligaciones el siguiente año, sobre todo en materia de anticipos, financiación de campañas políticas, iniciar la contratación de toda la logística que viene para elecciones para 2026. Y por el otro lado también ataca a una entidad muy importante, que es el Consejo Nacional Electoral, porque no solo hay un recorte presupuestal claramente significativo a la registraduría, sino que también hay un recorte presupuestal enorme al CNE. Y si lo empatamos con la reforma política, es claro que lo que le está queriendo decir el gobierno nacional a los partidos políticos es un mensaje, y es que claramente va a jugar por quitar el control del CNE a los partidos políticos, que es claramente la demostración de que es una autorregulación de la política, ese organismo como tal, y lo que quiere hacer es convertirlo en una forma de elección de convocatoria pública. Es decir, si juntamos todos estos mensajes, no creo que pongan en riesgo las elecciones, pero sí es un mensaje a los partidos políticos de que hay una seria intención de responder a esas investigaciones administrativas que hoy está adelantando el Consejo Nacional Electoral, y que esa es su mejor carta política para responder a esa intención. Pero yo creo que además de eso hay que sumar que esto ya ocurrió. Es que no olvidemos que este año muchas entidades estuvieron totalmente paralizadas porque no tenían plata. Tuvieron que parar todos los contratos del país que no tuvieran un CDP, no salieron, y muchas entidades se quedaron sin recursos y con los brazos atados. Fue una presión también del gobierno nacional para todos los entes que tienen un presupuesto, entre comillas, autónomo, porque el Ejecutivo en ese momento básicamente se los manejó y no los dejaba andar solos. Pero también recalcar, y vuelvo, para mí sí eso es muy importante porque es un proceso que ha acompañado de toda la vida, y es que el otro año sí hay elecciones. Es que es un proceso que tiene que hacerse, el proceso de elecciones de los consejos de juventud. La vez pasada salieron a votar más de 1 millón de jóvenes, que en este momento son más de 10 millones en un censo que está ahí y tiene que volver a armarse. Esas elecciones costaron menos que las elecciones normales, pero igual cuestan bastante, y se supone que precisamente para llegar a una mayor población del proceso democrático juvenil más grande del país, este gobierno tenía un compromiso de invertir mayor presupuesto allí. No se lo dio a la registraduría, y esos no están dentro de los gastos de funcionamiento ni de inversión. No le dio plata para esas elecciones y no se van a hacer. ¿Qué va a hacer el gobierno? Se va a dormir, va a dejar a los jóvenes esperando, supuestamente con las banderas del cambio, que era el gobierno de la juventud, y va a dejar a los jóvenes sin su mayor proceso democrático. Pero ahí queda una duda además, Germán, vuelvo con usted, porque usted dice que esto es un mensaje político. El mensaje político del gobierno es a quién o a quiénes, porque la cabeza de la registraduría es hoy el registrador nacional. Sin embargo, el proceso involucra a muchos actores y toca también de carambola al Consejo Nacional Electoral. Cuando usted dice que es un mensaje político, ¿el mensaje va para quién? No, yo no le pondría cabeza, pero es un mensaje a la clase política en general. Yo creo no veo esto como una forma de incidencia para generar presión para aprobar las reformas sociales, no veo una forma de presión para aprobar mucho menos la reforma política, pero sí creo que es un mensaje a la clase política de lo que es capaz. Es decir, si ustedes están planeando desde lo discursivo, al menos del que piensa el presidente, pegarme un golpe blando, yo puedo hacer lo mismo con carta blanca a través de reformas a la Constitución y a través de la asignación del presupuesto. Yo sí sigo creyendo que es un riesgo por el talante democrático de Petro. Petro llamó hace unas semanas dictador a Duque, y recordemos que en las democracias, podemos definirlo así, son como esos sistemas políticos en los que los gobiernos pierden elecciones. Una muestra de que el presidente Duque no fue un dictador es que hoy Petro es el presidente. Y ese mensaje político del que habla Germán, no solo hoy se lo envía a Petro a la registraduría, pero se lo enviaba a todos los gobernadores que no simpatizan con él, al alcalde de Bogotá, al gobernador Verano. Petro no ha inaugurado una sola obra en el departamento del Atlántico. Entonces todo el que no esté de acuerdo con él probablemente administra como cabeza, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como máxima autoridad administrativa, pues toma decisiones que afectan
distintos tipos de servicios del Estado. Petro, por ejemplo, le ha restringido la inversión social a unos departamentos. Y eso es grave, pero no es tan grave como poner en juego, o por lo menos ponernos a hablar de la discusión de las formas de acceso al poder. Es que él está tocando el ADN del Estado. Pero yo creo que ahí es importante hablar del anexo del presupuesto general de la Nación, que se presenta de la misma mano del presupuesto, que es el regionalizado, el trazado regionalizado, que es precisamente esa inversión que se pacta a todos los departamentos que representan los congresistas del Congreso de la República. Y hay algo que sí ocurrió en este año en particular. Yo he acompañado el gobierno de Petro, digamos que de diferentes maneras, el acompañamiento en las reuniones de coordinadores y ponentes del presupuesto, y incluyendo proyectos de inversión como universidades, como colegios dentro de este regionalizado. Y es importante mencionar que este año en particular, y yo creo que tiene que ver con el cambio del ministro, las formas de Ocampo evidentemente eran muy diferentes a las del ministro actual Ricardo Bonilla, que no solamente ha enfrentado mociones de censura, sino que también se ha categorizado como uno de los ministros con menos favorabilidad. Y se entiende que un ministro de Hacienda y que toque el bolsillo de la gente no es la imagen más favorable. Le pasó a Carrasquilla, le ha pasado a varios. Pero el punto no es ese, no tiene buena relación con los congresistas. Y ni con la justicia tampoco. Es importante mencionar que ese presupuesto regionalizado en este año en particular no fue socializado. El año pasado y el año antepasado se presentaban borradores de regionalizado previos para que cada congresista pudiera revisar qué rubro se le iba a destinar a su departamento y bajo cómo iba a estar distribuido. Este año no ocurrió de esa manera. Entonces creo que este desenlace es una crónica de una muerte anunciada, ya que desde que el momento que el gobierno Petro presentó el monto del presupuesto, solo el monto, porque para la ponencia y todo lo que se desemboca, ellos tienen que presentar un monto. Desde ese momento Efraín Cepeda en el Congreso de la ANDI ya había anunciado que tenía los votos para hundir este proyecto de ley, y lo que nos demuestra simplemente es que no hay una coordinación. Por primera vez yo pude, digamos que estar presente en estas discusiones. El ministro de Hacienda y el director del DNP, Alexander López, no se interesaban por hacer primero un mínimo movimiento y segundo por llegar a consensos con los congresistas, que es clave. Y tampoco hizo presencia el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que es el que busca los votos. Entonces lo que yo sí puedo decir es que en este momento el gobierno está totalmente desarticulado del Congreso. Y claro, hay opciones que están en la Constitución que permiten que el presidente tome decisiones, porque no nos vamos a quedar sin presupuesto porque el Congreso no tomó la decisión. Entonces el otro año no tenemos plata. Creo que aquí el mensaje es que no hay una articulación, que evidentemente siguen radicando proyectos y reformas en una entidad donde pues ya está demostrado que en este momento no tienen los votos ni el apoyo. Yo solo iba a mencionar una cosa que decía César, y es que, bueno, esa presión de los departamentos pues no es tan cierta de cierta manera, porque el único gobernador que tiene el pacto, y también le redujeron el presupuesto en su departamento. Entonces Petro, yo creo que más allá de estar calculando como en qué departamentos presiona y eso, yo sí creo que manda un mensaje con lo de la registraduría, pero además hay mucha torpeza y hay mucho desorden dentro del gobierno, más allá de que cualquier cálculo político, como lo llamaron con la jugada de Gregorio el Hash, que dijeron que era una jugada maestra. Yo creo que es más bien el desorden y lo que le ha tocado muchas veces hacer, porque también se queda encerrado y es como las únicas salidas que a veces se encuentra. Claro, pero entonces volviendo, Germán, a la registraduría, ¿es coincidencia si nos vamos al argumento de que ahí es un desorden y una desconexión con el Congreso, que lo planteaba Laura hace un momento? ¿Ese desorden y esa desconexión es coincidencia con que cuando se plantea quitarle plata a la registraduría, casi que el mismo día se plantea una reforma política en Colombia? No.